información valiosa. Seguimos en Guadalajara con una ciudad desierta. Amigo, es que todo, y se va a ir extendiendo esto. Yo no creo que nada más sea como decía por ahí Rafa, ¿no? Es que Pablo, es un día, ustedes qué van a saber de estas cosas, ¿no? Un día y ya se acabó. Ojalá que sí. Y es lo que decía este gringo, ¿no? Esperemos que la cosa pues se calme, que todo vuelva a la normalidad, pero el mensaje fue amplio y claro. Podemos apagar la economía. Este canal es según como Pablónimus se levante, dice Jefferin. Entiendo que soy bot, no soy bot, dice Gibran. Ok, Pablo, ¿no te parece tú raro que tenían listos videos hechos con la IA? Y créedme, Pablo, sospecho a ciencia cierta que utilizaron para porque era innombrable cuando mapearon con los drones el poder del Dayal. Mira, sí, de hecho les compartí, digo, tengo que buscarlo, ¿no? El link, pero entre tantos comentarios que han hecho, de este analista en X, y dice, mire cómo se activaron estas cuentas madre, esto, o sea, todo lo que empezó a suceder de cuestión de infodemia fue artificial. Lo que hicieron en Venezuela de esa operación, utilizaron, ¿cómo se llama esta IA? ¿Cómo se llama? Claude, me parece. Y todas esas, ¿se acuerdan que había fotos diferentes con un sinfín de ropas diferentes de Nicolás Maduro? Creo que todas fueron IA. ¿Qué tal si ni siquiera está en Estados Unidos y ya se lo torcieron, no? Amigos, el tiempo ha llegado a tal nivel donde ustedes mismos pueden ya ni distinguir una fotografía, un video. Ustedes vieron como en X también, ponla en un bikini, que no sé qué, ¿no? Y era súper correcto. Correcto en el sentido de asertividad de cómo se vería, ¿no? Que no conocen la tolerancia, dice Gibran. Dice, hola Pablo, ese es el pretexto perfecto que quería Trump para meterse a nuestra soberanía. Pues ya están, hace 10 días que llamaron a los Navy Seals para entrenar. Y bueno, pues como que algo ahí resuena, aunque digan no es cierto. Pero cuando dicen, y compartimos inteligencia, y felicidades a México por esta operación que hicimos en conjunto. El miedo mantiene controladas a las... Exactamente. Por eso es la cuestión de la doctrina del shock, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar con este tema de lo de las mineras? ¿Qué va a pasar con un Marcelo Ebrard que está acelerando para quitar cuestiones de, pues, oye, hay que proteger la naturaleza, tener cuidado con estas mineras, hay que... ¿no? Y está acelerando los permisos y le quitan recientemente a Grupo México de la REA la cuestión por haber contaminado el río y simplemente pagó creo que un tercio de la deuda y después va a ser en abonos chiquitos si es que la llegan a hacer, pero ya quitaron la restricción. Entonces, ¿quién quiere venir con esto? Mira, curioso, el enojo es contra el gobierno federal porque fue quien realizó el operativo y casualmente incendiaron al menos 20 sucursales del Banco del Bienestar. ¿Por qué demonios un Banco del Bienestar? Piensen. Y esto que se viene ya, no sé cuándo les depositan a los viejitos, pero imagínate dónde van a poder cobrar su dinero, ¿no? Ahora con esto. Mira, el mensaje de Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, un operativo federal, ¿no? Como que diciéndole a su gente, ¿no? De acá, de los de las 4 letras, que ellos no tuvieron nada que ver, ¿no? Por supuesto. De hecho, hay videos circulando donde la policía estatal está dejando libres a sujetos armados. Bro, ¿los tienes para que nos los compartas? A ver. Caray. Igual, este es uno de los que compartieron. A ver si es cierto esto. A ver. Mira. Está un policía. Bueno, empiezan a... ¿no? Y se van. Y se suben. ¿Ya vieron? Y se van, váyanse. Bueno, no se ve que... O sea, cuando sonaron los disparos, puede que se hayan torcido al policía, ¿no? Te dejaron esperando los videos, dicen por ahí, ¿no? No, amigos, esto es grave, ¿no?
Miren, bancos del bienestar quemados tras el operativo contra el Mencho. En Michoacán se torcieron 25, Jalisco 20, Zacatecas 5, Estado de México 2, Guanajuato 1. ¿Qué razones habría detrás de esto, no? A ver, ¿está confirmado esto? Sí, está confirmado por fuentes como El Sol de México, La Jornada. Reportan al menos 51 sucursales atacadas o quemadas en Jalisco, 20 en Michoacán, 25 en Zacatecas, Guanajuato 1, Estado de México al menos 1 o 2. Y tras este operativo con el Mencho, los números varían ligeramente entre los reportes, ¿no? Imagínense, amigos. Prepárense porque la intervención por la democracia acaba de empezar. Y aquí estaba llegando el cuerpo a la Ciudad de México. Aquí estaba, fueron trasladados y arribaron a las instalaciones del FEMDO, dependiente de la FGR, en donde se están realizando las diligencias correspondientes, ¿no? Aquí ya estaban llegando. Miren ahí. Imagínense, amigos. Ya se acabó. Aquí está, llegada del cadáver del Mencho a la Ciudad de México, ¿no? Aquí está. Herido, a ver. Voy a poner acá y quiero que vean el metraje. La ciudad se detuvo para mirar un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado. Vieron cómo escoltaba una ambulancia forense de la FGR, avanzando desde el aeropuerto de la CDMX hacia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. No era un traslado cualquiera. Dentro viajaba el cuerpo del hombre que por años fue sinónimo de poder y violencia, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Herido en la sierra de Tapalpa, su destino quedó sellado en el aire. Murió en el trayecto, y con él se apagó la voz del capo más buscado de México. Pero su caída no trajo calma. En las carreteras ardieron vehículos, en las ciudades se incendiaron negocios, y el miedo se extendió como humo que no conoce fronteras. El convoy avanzaba como un cortejo fúnebre de Estado, custodiando no solo un cuerpo, sino el símbolo de una era marcada por sangre y fuego. La imagen era de temor y brutal, la muerte del líder criminal más poderoso de México convertida en espectáculo de seguridad, en ritual de cierre, en drama nacional. El Mencho ya no está, pero su sombra aún recorre las calles, en cada barricada quemada, en cada negocio reducido a cenizas, en cada mirada de intriga que se pregunta, ¿qué vendrá después de la caída del último gran capo? Es que es eso, amigos, ¿qué viene? Vean, parte de un análisis que hacía este chico, Oscar Valderas. Él analiza de este tipo de cuestiones, vean. César, ¿qué podría pasar en este momento si analizamos, por ejemplo, las declaraciones que ha dado el gobernador de Jalisco, donde ya anuncia que se van a cancelar clases? Hemos visto diferentes hechos de violencia que se han suscitado. ¿Qué podría esperar la población frente a todas estas consecuencias? Bueno, creo que hay dos escenarios. El primero es el inmediato, es decir, frenar como el cártel Jalisco Nueva Generación ha sacado su propia base social para demostrar que aún sin el liderazgo del Mencho tienen una capacidad de fuego importante y pueden poner en jaque a este país si es que así lo deciden. En el fondo lo que estamos viendo con estos bloqueos en casi un tercio de los estados de este país, que es algo que nunca habíamos visto en México, esto es histórico también, es que el propio cártel está mostrando su músculo. Los jefes de plaza, alineados a sus propias facciones, están demostrando una capacidad de fuego operativa y movilización para que su facción sea quien se quede con la estructura del crimen organizado del cártel Jalisco en particular. Es que eso viene, amigos, eso es lo que viene, esa lucha va a estar... Es lo inmediato. ¿Qué esperar en las próximas semanas? Bueno, sin duda, el gobierno federal tendrá que estar muy atento a el intento de las facciones por quedarse con la estructura criminal. No hay que olvidar que la guerra en Sinaloa, es decir, este conflicto que todavía continúa en México, que ya lleva más de 500 días y que ha expresado una violencia terrible en el Pacífico mexicano con un alza importante de homicidios, secuestros. Lo que les decía, después de lo del mayo, volvió. O sea, todo esto, el desconto. Y con esto, amigos, ¿qué es lo que quieren? Porque al final, ¿qué va a pasar con este nearshoring? La esperanza de que México acá se coloquen las empresas y ahora con la destrucción de este tema de los aranceles que tanto tenía Donald Trump. ¿Qué va a querer hacer Donald Trump para evitar que las empresas se coloquen en México? ¿No les huele que algo? Desapariciones ocurrió 46 días después de que el Mayo Zambada fue detenido y quedó subasivo. Es decir, durante los primeros días del que el Mayo Zambada, en el caso del cártel de Sinaloa, ya no estaba operando una meseta de tranquilidad que después nos llevó al conflicto en el que estamos en este momento. Así que, si en los próximos días o próximas semanas, ya con estos narcobloqueos apagados, ya con esta primera inmediatez solucionada, vemos tranquilidad, vemos paz, vemos que no ha habido mucho, no es momento de cantar victoria, porque la experiencia nos ha dicho que a partir del vacío que genera un capo como el Mencho, todavía 50 días después puede comenzar un conflicto muy peligroso para la sociedad. Entonces me parece que son estos dos escenarios. Por un lado, resolver la inmediatez, que se sabía que iba a ocurrir, que cuando cae un capo de ese tamaño, siempre en México hay narcobloqueos, quema de vehículos, interrupción de carreteras, incluso ataques a aeropuertos. Viene después lo impredecible. ¿Cuándo y de qué manera la sucesión criminal en el cártel Jalisco va a tener una repercusión en la seguridad pública? Ese es el problema, amigos. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo puede influir Estados Unidos en la captura que estamos viendo hoy?
Muchísimo. A ver, el crimen organizado por definición siempre es transnacional, así que las herramientas para poder combatirlo solamente son efectivas si son entre gobiernos, son acuerdos binacionales, regionales, incluso continentales. Hoy lo que sabemos, de acuerdo con las propias versiones que tiene el gobierno de Estados Unidos, es que al menos el gobierno de Donald Trump participó con dar data, información relevante al gobierno de México para que pudiera ejecutar este operativo. Hasta el momento, yo creo que considero exitoso. No tenemos hasta el momento datos de que haya habido militares asesinados, no tenemos tampoco información de civiles que durante el operativo hayan perdido la vida, y sí de arrestos importantes y de criminales abatidos por el gobierno mexicano. Y creo que además una cosa importante que hay que notar es la influencia del gobierno de Estados Unidos en este tipo de operativos. Históricamente, el gobierno mexicano ha tratado a los grupos criminales y a sus integrantes como delincuentes. Y esta concepción es importante porque a un delincuente se le detiene, se le enjuicia y se le lleva a una cárcel donde teóricamente se va a rehabilitar para que una vez concluida su sentencia pueda reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, a un enemigo del Estado no se le detiene, se le abate. Esto viene desde las teorías, por ejemplo, antiterroristas. A Bin Laden no lo pensaban detener, lo pensaban asesinar. Es parte de la mirada con la que se va el combatiente. Al enemigo del Estado se le extermina. Y lo que hemos visto es que el gobierno mexicano ha adoptado, a partir de este operativo, una visión similar de quién era Nemesio Ceguera Cervantes. No era un criminal, no era un narcotraficante, era un enemigo del Estado. Era un personaje que ponía en riesgo la seguridad nacional, incluso la viabilidad económica del Estado, con unos niveles de control territorial tan fuertes en los que incluso empresas privadas extranjeras querían invertir en México y no lo hacían por el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto hay que entenderlo justo como parte de un pacto entre el gobierno de México y Estados Unidos, en el cual el gobierno de Estados Unidos presta su tecnología, su data, todo lo que conoce de los criminales mexicanos y lo ofrece al gobierno mexicano en el sentido de que ahora hagan con esta información lo que tengan que hacer para demostrarnos que el gobierno mexicano no está coludido con los criminales, que los criminales pueden tener protección política a niveles municipales o estatales, pero que no es el Estado el que los protege. Ojo con eso, Pablo Lemus fue el gobierno federal, ¿no? La narrativa del narcoestado se tiene que desmontar. Y cuando el gobierno de México hace este tipo de operativos, me parece que apela a un discurso en el cual dice: nosotros no protegemos a los criminales, nosotros los combatimos siempre y cuando existan las condiciones ideales para hacerlo. Y hoy, este domingo 22 de febrero, se han dado esas condiciones en un domingo histórico en el que yo coincido con quienes han hecho de esta tal vez la acción anticriminal más importante de la década o del siglo, porque en términos de peso criminal es mucho más valía un Mencho que un Chapo Guzmán. Más para que vean, más poderoso, más importante. Hola Oscar, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué las autoridades decidieron llevar a cabo esta operación contra el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la noticia mundial? Bueno, me parece que hay una presión por parte de Estados Unidos de detener a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca se había incrementado la recompensa por este criminal de $10 millones a $15 millones, lo cual te habla de la importancia que tenía para no solamente para Estados Unidos, sino también para México, porque su captura era parte de los planes que habían trazado conjuntamente para evitar un conflicto arancelario, que venía principalmente del argumento del presidente Donald Trump de que en México los grandes campos son protegidos por el Estado. Así que una vez que Nemesio Ceguera Cervantes se le dirige un operativo tan importante como este, que culmina con su muerte, bueno, el gobierno mexicano puede cumplir con parte de los pendientes de la agenda binacional de seguridad. Y ahora hay que poner a Nemesio Ceguera Cervantes en su propio contexto. No estamos hablando del criminal más poderoso de México, estamos hablando del criminal más poderoso del mundo. Esto es una noticia que sacude el tablero criminal hasta países tan lejanos como Nueva Zelanda, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación... Imagínense. De acuerdo con los datos de la propia Interpol, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 60 países del mundo. De acuerdo con los últimos datos de la DEA, tiene presencia en los 50 entidades de la Unión Americana. De acuerdo con los datos del gobierno de México, en 32 de las 32 entidades federativas del país. Estos son, digamos, vamos a poner esos términos. Una cosa. ¿Quién mueve todo esto internacionalmente? Él es el nombre y era la cara aquí en México, ¿no? Pero y los bancos, o sea, porque esto obviamente internacionalmente, ¿quién reparte el queso? Las alianzas. Eso es mundial, ¿verdad? Un logro del Mencho que ni siquiera había tenido el propio Joaquín El Chapo Guzmán, Cártel de Sinaloa. Así que estamos asistiendo realmente a la caída histórica del criminal más poderoso del mundo. ¿Creen que era el criminal más poderoso del mundo? Vean acá, ese análisis se me hizo interesante. Mira, estos son mis apuntes. Carlos Mantienzo dice: preliminares de la operación para neutralizar al Mencho y lo que puede venir. Número 1, este operativo mostraba dos cosas fundamentales: la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para someter a sus enemigos. Voluntad es lo que faltaba por 6 años de abrazos y no balazos, y la capacidad, que es lo que ahora sobra a partir de un mando eficaz y de una colaboración con la mayor potencia de inteligencia y seguridad del mundo, que esa es Estados Unidos. Ojo con esto, amigos, porque por ejemplo, esta cuestión de abrazos no balazos, precisamente lo que quería evitar era lo que se nos viene, ¿no? Eso sí, la cosa era, bueno, si tienes esa inteligencia, pues muy bajita la pinza
vas, capturas a todos estos puntos importantes, sabes qué se hace en los puertos, sabes, no, todo lo saben. Pues, como decía Donald Trump, sabemos las direcciones, sabemos todo. Ahora se entiende por qué dice Trump que saben dónde están los capos. Algunos son clientes en Pentágono, ¿no? O sea, amigos. Y bueno, esta acción evidentemente conllevaba costos, y es que las 4 letras operan en más de 700 municipios, al menos es el 30% del territorio nacional. Las imágenes de violencia del día de hoy a lo largo del país dan cuenta del nivel de expansión que tiene este cártel. Lo más peligroso es que están entrando en un proceso de atomización o disputas internas que se suman a la crisis del cártel de Sinaloa, porque el tema del Mayo, ¿no? Que también se están peleando ahí por haber quitado la cabeza. Pero aunque no suceda, es previsible que continúen las acciones disruptivas y el enfrentamiento contra fuerzas del orden. Obviamente, amigos, ya, si Claudia sigue saliendo en giras y demás, así tan campana, ya se acabó, ¿no? O sea, es literal, se la pueden torcer. Ahora, 3, este golpe se da en unos meses de la Copa del Mundial, amigos, prepárense porque puede que lo cancelen, ¿eh? Si empiezan, porque obviamente esta gente toma de rehén, ¿no? Ya, se acabó el mundial. Digo, oficialmente no, pero sería correcto. Donald Trump incluso estaba diciendo, no, déjenos a nosotros el mundial, ¿no? ¿Se imaginan el sablazo económico que se vendría para México? Era ahora esperar hasta que el evento terminase. El riesgo es alto, siguen semanas clave para demostrar que el gobierno tiene el control de su territorio y carreteras para evitar que se vean afectados. No puede repetirse Sinaloa, que lleva más de un año en inestabilidad y violencia, ¿no? ¿Qué va a pasar, amigos? Ahora, 4. Es claro que con la ayuda de los Estados Unidos y las capacidades de inteligencia de México sería posible dar golpes contundentes a cualquier grupo criminal. El reto es otro, porque de control territorial, y ahí estamos solos, esa no es la prioridad para los estadounidenses. Esa es la prueba de fuego para la Guardia Nacional y el Ejército. Para esta misión se les ha permitido un despliegue de fuerza en territorio propio sin precedentes. Y 5. Por el lado político, lo que se deja de hacer en el gobierno de López Obrador tiene que ir al banquillo de la historia. Hoy sus abrazos y sus cerrazón a cooperar con Estados Unidos quedaron sepultados, pero además se está desnudando con el nivel del caos que hemos vivido durante la jornada. Para Harfuch y Sheinbaum es una victoria, pero mantenerla va a depender de cómo logren controlar este caos que ahora viene. El aplauso público es impaciente cuando la inestabilidad no cesa. Ojalá lo logren. Y es que, bueno, ok, y la guerra de Calderón, ¿qué se hacía? Porque él fue el que capturan y liberan al Mencho y lo hacen crecer, ¿no? O sea, es que vaya, esta gente, bueno, obviamente ustedes van viendo para qué lado masca la iguana. Miren acá. En junio de 2020, los sicarios de las 4 letras emboscaron al entonces jefe de la policía de Ciudad de México, Harfuch. Acribillaron a balazos a su camioneta. 2 guardaespaldas y un transeúnte se fueron de este mundo ese día. Harfuch había recibido 3 impactos de bala. Sobrevivió. Culpó directamente al Mencho. Adelantándosenos a 2026. Adelantémonos a 2026. Harfuch ahora es el secretario de Seguridad de México, bajo el mando de Sheinbaum. Ayudó a supervisar la operación militar que derrotó al Mencho en Jalisco el 22 de febrero, ¿no? ¿Qué es esto que se llevó a cabo? Ahí estaba Claudia, que lo estaba visitando, y se salvó de chiripa, amigos, porque literal con ese instrumento, ¿no? Y ahora, ¿quién va a liderar ahora las 4 letras? Hay 5 posibles sucesores tras la eliminación del Mencho. Y es que la muerte de alias el Mencho, líder Jalisco de nueva generación, crea un vacío de poder en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Una sucesión familiar directa, pese al papel central del Mencho, no parece viable, ya que su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, cumple cadena perpetua en Estados Unidos, ¿no? Que hay un video que está circulando por ahí donde se lo llevan en un helicóptero y ahí está, ¿no? Creo que es de hace como 5 años. Mira, el próximo capo de las 4 letras, conozcan a El Yogurt, vean lo que decía. ¿Cómo andas, Gabriel? Aquí andamos, Siri, Nurbapan, oiga, ya aquí andamos encargados. Nomás para ver si va a estar con nosotros o no, porque está ayudando a los carteles unidos y pues le mandamos el mensaje que se acomode con nosotros o se acomode bien con ellos, porque los vergazos van bien. Aquí estamos en los bancos, para que sepa nomás. Y no me escondo, para que vean. Nada más para que vean, amigos, ¿no? Este es parte de...
Dice, mago de la logística de 29 años, pasó del cártel rival Los Viagras al de las 4 letras en 2022. Este hombre tiene un doctorado en rutas de tráfico de Estados Unidos. Contrató a ex mercenarios militares colombianos y guatemaltecos. Sobrevivió a una sangrienta redada de la Marina en 2025 que dejó a 12 de sus hombres eliminados. Aún no hay una palabra oficial, pero muchos lo ven como el heredero al trono del Mencho, ¿no? Y es que, pues, esta gente tiene entrenamiento especial. Estas personas que contratan, ¿qué se dice del tema de entrenados en Ucrania? Drones, ¿no? ¿Quién los vende? ¿Quién les enseña, no? Mira, su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, cumple cadena perpetua de Estados Unidos. Y en ese contexto hay medios que están señalando, citando informes de inteligencia, que el relevo puede caer en el hijastro, este Mencho, Juan Carlos Valencia González, conocido como en el mundo criminal como el 03 o el R3, ¿no? Creo que ahí Jalifa estaba diciendo, ay, me están diciendo que es el hijastro, que no sé qué, al que se torcieron. Y más allá de su parentesco, su punto fuerte es su poder de fuego, su posición dentro de la estructura, que se le atribuye la creación de la coordinación absoluta de un grupo de élite, un brazo armado más táctico y violento de este cártel de las 4 letras. Bajo su mando, esta unidad estaba a cargo de ejecuciones estratégicas, de incursiones en estados rivales y de control territorial de plazas en disputa. Y ahí la DEA ofrece una recompensa de $5 millones para su captura. Advierten que el R3 carece de influencia necesaria y que la lucha por el liderazgo puede desarrollarse fuera del círculo familiar. Otros son estos. Mira, Audias Flores Silva, el jardinero. Puede ser otro nombre con posibilidades. En medio se le describe como el cerebro logístico de la estructura, el responsable de la administración territorial y la protección de megaproyectos del cártel. Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, también es mencionado entre los potenciales sucesores. Representaría el ala militar de este cártel. Estaría a cargo del reclutamiento, el adiestramiento y la disciplina de los sicarios, ¿no? ¿Sacó a lo que pasó en este rancho? ¿Cómo se llama? ¿Rancho qué era? ¿Izaguirre o qué era? Y bueno, aquí Julio Alberto Castillo Rodríguez El Chorro, yerno del Mencho, operador del puerto de Manzanillo. Vean esto, puerto. Que les decía, quien conoce dónde están, como prueba. Su influencia provendría de las operaciones financieras del grupo. Se ha señalado que su éxito depende de su capacidad para tejer alianzas con brazos armados del cártel. El otro es Ricardo Ruiz Velasco, R. También aparece en esta lista. Opera en la zona metropolitana de Guadalajara y el principal centro de operaciones de esta organización, ¿no? Y estos son parte, pues, de lo que ellos hacían. Estas imágenes ya son viejas, ¿no? Cuando, creo que esto es como tiempos de Anslo, en donde mostraban sus vehículos blindados, equipo muy especializado. ¿Se acuerdan esto? Ahí tengo desamarrados los perros, culero. ¿No? Así, andan patrullando. Tu puta madre. Disculpen sus palabras, pero pues son bad hombres, ¿no? Miren, amigos, son demonios. Y los tienen siempre, pues, bajo sustancias. O sea, los que usan para dar golpes y demás, mucho menos van a permitir que sean gente que piense, ¿no? Siempre los van a tener. ¿Se acuerdan? Hay una que se llama Entrevista al Sicario, que era Habitación 207 o algo así, ¿no? Entrevista a un sicario, cuarto 407, no sé, algo así era un número. Y él hablaba precisamente de esto, ¿no? Cómo él se hizo sicario de pequeño, fue subiendo de niveles y demás, pero cuando él ya no quería, o sea, porque decía, llegó un momento donde, como dicen, ¿no? Que quieren a Dios o así, que dicen, ¿qué demonios, no? Y empezaron a enojarse cuando él ya no quería usar sustancia o tomar alcohol, ¿no? Pues, ¿por qué lo hacen? Porque obviamente, como dicen acá, ¿no? Que era en familia. Vean eso. Ahí están estos. ¿Quién les proporciona esos instrumentos, no? No nos hagamos tontos, ¿no? Que parecen a los que están en Medio Oriente, ¿no? Y que son los cocos a los que tienen que ir a combatir. Pero ¿quién los arma? ¿Se acuerdan cuando le mandaba Jared Kushner a Hillary un correo cuando él era su mano derecha y le escribía, bueno, esos están de nuestro lado en Siria, ¿no? Miren aquí, ¿quién lidera ahora a 5 posibles sucesores? Ya lo acabamos de ver, ¿no?
Y es parte de, amigos. Ya voy con ustedes, permítanme tantito. Del Mencho se decía desde adentro del cártel que ya había fallecido hace un año por causas naturales. También se decía que el RR y el jardinero llegarían a su puesto si pactaban con el gobierno y le perdonaban la vida al hombre al que el Mencho marcó hace más de 6 años, ¿no? Miren esto, cómo manejan. Este es un video antiguo. La verdad pensábamos manearlo, yo con mucho, y de toda la cosa ahorita. Pensaba manear y ponerte en el puente, carnal. No, o sea, lo querían amarrar y ponerlo en el puente. Dale. Pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo y nuestro... El presidente municipal es su amigo, ¿no? Es, o sea, es bad hombre. Nuestra demanda, vamos a esto, sí. Dale, adelante. El respeto que pedimos. Nada más le pido respeto, comandante, ¿no? Este es uno de los de la Marina. Estos tipos parece que son como... ¿Qué dice ahí? No sé qué él dice en su logotipo, pero es un bad hombre. Como que cuádrese, todo está aquí entre nosotros, ¿no? Imagínense, amigos. Vean la película del infierno. Está creo que todavía en Netflix, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Se acuerdan cómo les hablaba el Mencho? Miren. Ya está, señor, ahorita les va. Oh, no cuelgues, hijo de la verga, te tengo. Bueno, ya, porque es muy grosero y todo, pero pues así, ¿no? O sea, ustedes hijos de las tal por cual y maman dinero y no sé qué, tienen que respetar y así para que se cuadraran las fuerzas del orden, ¿no? Excelente momento para recordar que varias empresas privadas de Estados Unidos hacen negocios con el 4 letras. Por si llegan a preguntar cómo es que el Mencho tenía tanto poder, ¿no? Ahí estaba, empresas de Estados Unidos ayudan a inundar México de combustible de contrabando con buques, ¿no? ¿Qué pasaba con el tema de este combustible y demás, no? Amigos, también acá, vean esto. Como el buque inundible está llenando de instrumentos por la democracia y caen estos en las manos de los bad hombres, ¿no? Miren aquí. Vendió más de 24,000 armas el buque inundible a México, pero de alguna manera terminaban en manos de los bad hombres. Imagínense, así que ellos contribuyeron involuntariamente, entre comillas, a avivar la violencia, ¿no? Y es eso, amigos. Siempre, ¿verdad? Miren acá, esto también. A ver, hoy que el Cártel Jalisco ataca a México, hay que recordar que Paul Campo es un agente de esta que durante 15 años y con Robert Sensi, agente del aparato de inteligencia, fueron arrestados en diciembre por una operación de $12 millones en lavado de dinero, venta de instrumentos por la democracia para este cártel. Ellos, que eran de estas agencias, acordaron intercambios de pagos a cambio de 220 kilos de sustancia de polvo, ¿no? Conseguir instrumentos, equipo militar y drones explosivos para el Cártel Jalisco. Al único que le interesa la desestabilización en México es a Trump y a Estados Unidos, para vender la necesidad de una intervención en el país contra los bad hombres, que ellos mismos financian e instrumentalizan, ¿no? ¿Qué les he dicho, amigos? Y es que Fort Bragg, todo, o sea, híjole, amigos. Y es donde dices, ¿por qué en la mañanera no le traen estos casos a la presidenta, Y tú piensas, bueno, los paleros o los estos que están ay, presidente, le lamen los pies y demás, ¿no? Bueno, no se lo dan porque no quieren incomodar. Pero la supuesta disidencia controlada, que son los que siempre están ahí, ay, es que hazlo esto, es que hazlo el otro, y metiendo cuestiones acá, ¿por qué nunca llevan este tipo de casos ahí, no? Porque se llama disidencia controlada. Uno creería, ay, esta Reina Aide o todos los que siempre, ¿no? ¿Por qué no llevan estos casos, no? Miren esto. Big Sandy, la más grande jamás disparada en Estados Unidos. ¿No? Se torcieron al Mencho supuestamente. Mira, regrese lo que se llevaron. Quizás es el mensaje y no le llega bien. Nunca olvidará que Fox y Calderón, el crimen organizado, hizo un festín que derivó en el poder casi incontrolable. Vicente Fox decía el día de hoy, el expresidente de Coca-Cola en México, ¿no? Que aquí lo pusieron como presidente, imagínense. Sorprendente, pero lo digo con toda humildad. Con los mensajes de hoy recibo cada vez más llamadas. Regrese, presidente Fox. Para los que dudan, solo les recuerdo que el índice más
bajo de criminalidad en el país fue en 2006, ¿no? O sea, y ahí estaba, ¿no? Fecal. El día en que el gobierno de Felipe Calderón capturó al Mencho y lo dejó libre, ¿no? Porque así, por ejemplo, estos tipos, analista político y conferencista, el Universal, José Cárdenas, bla, 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 ¿no? Aunque no lo admitan el gobierno, esta madrugada el golpe del ejército reivindicó la estrategia de Felipe Calderón contra los badhombres. No más abrazos, ¿no? ¿Tú te refieres a la estrategia de Felipe Calderón de haber liberado al Mencho capturado y luego liberado en su sexenio? ¿Y quién lo empoderó, no? Miren aquí. Familia Michoacana se funda en 2006. El de las 4 letras en 2007. El de los Beltrán en 2008. El de Guerreros Unidos en 2011. Los Templarios en 2011. Calderón gobernó 2006-2012, ¿no? ¿Dónde se repartió el queso? ¿Quién fue, no? ¿Por qué creen que su mano derecha, García Luna, está en Estados Unidos? Las cosas por su nombre y con fechas. Hoy agarran lo creó Felipe Calderón, ¿no? Miren, una organización, la de las 4 letras, mexicana dedicada a los badhombres, ¿no? Tráfico de sustancias y de armas. Designado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de los Estados Unidos. La organización fue creada en 2007 como un brazo armado bajo el nombre de los Matacetas. Este grupo se independizó en 2010. Se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Esta organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México. Fue el principal rival de los de Sinaloa por el control de las plazas y territorios en el país y en la demanda y movimiento de sustancia nacional e internacional que ocasionó una guerra entre ambos cárteles, ¿no? Entonces, amigos, el Mencho fue detenido por la Secretaría de Marina el 27 de agosto de 2012 en Zapopan, Jalisco, pero fue liberado horas después por la intervención del gobierno estatal panista de Emilio González Márquez. Esto ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, amigos, nada más para que vean. A ver. Bien, ahí también la noticia del abatimiento del Mencho, líder de las 4 letras, va a tener consecuencias para el gobierno de Movimiento Ciudadano que los protegía. Enrique Alfaro, Pablo Lemus, muy preocupados, ¿no? Sí, por eso salió y dijo, no, esto fue un operativo del gobierno federal, yo no fui. Ven, la inteligencia artificial. Rubio se da cuenta de que va a tener que ser el nuevo líder de este. Miren acá. Esto ocurre en la Ciudad de México el día de hoy. Los que quisieron sentirse las 4 letras, así llegaron estos mañosos a Tlalpan a incendiar un autobús en la México-Cuernavaca. Bajaron a los usuarios del autobús, intentaron calcinarlos sin éxito. Solamente incendiaron el auto negro, ¿no? Ya está, ya los detuvieron a 7, ¿no? Imagínense. O sea, ahí están, ¿no? Y hoy estuvo ahí, mira, en el Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz de la Ciudad de México estamos en sesión permanente dando seguimiento a los eventos del día de hoy. Esto en coordinación con Gobierno Federal. Y aquí la CSSC de Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informará sobre cualquier evento de relevancia para los capitalinos. Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar la prevención y seguridad, ¿no? Miren acá, vehículo incendiado en la carretera México-Cuernavaca, que es el que veíamos hace rato, ¿no? O sea, hasta aquí llegó, amigos, en la Ciudad de México. Y decían que no había pasado nada, ¿no? Vamos a ver si han informado de casualidad algo de último minuto. Gobierno capitalino informa que las instituciones públicas, así como los servicios en general, operan con normalidad. Llama a la ciudadanía a mantener la calma. Se refiere a los servicios educativos que dependen de la CEPA y actividades económicas y culturales indican que se van a realizar de manera normal este lunes, ¿no? Ok. Pues eso es de momento entre las informaciones oficiales, ¿no? Y hoy pasa esto también en Chiapas. 15 presuntos miembros del cártel de Sinaloa los capturaron hoy. Interesante, ¿no? Los Navy Seals que fueron para Campeche, y creo que Chiapas iban también acá.